Creepypasta. La mujer de la sonrisa. Me encontraba en un parque la primera vez que la vi, pensé en ese momento que solo fue mi imaginación, una mujer la cual llevaba un martillo ensangrentado en su brazo, con vestimenta oscura, la piel pálida, cabello negro largo. Lo único que me pareció mal en ese momento, era que el martillo, pero por el sueño y la ebriedad que tenía solo ignoré eso, pues pensaba que estaba imaginando, y recuerdo aun cuando volteo, vi esa sonrisa, no de oreja a oreja, pero una sonrisa demasiado tétrica. La mujer solo salió del parque, claramente yo no supe más ese día, pues me quedé un rato más en aquel parque. De todas formas vivía enfrente del parque, por lo cual no había ningún problema. Al siguiente día, un domingo, desperté claramente con resaca, me dolía mucho la cabeza, y no me quedaba otra más que aguantarme. Por suerte descanso los fines de semana, por lo cual no había ningún problema, y como dije anteriormente, vivo cerca de aquel parque, y de hecho en el cuarto que tiene una ventana que da directo al parque, por lo cual podía ver a toda la gente que iba a aquel parque. Estaba observando mientras me tomaba una pastilla para el dolor de cabeza y agua, y juro que en el momento de bajar mi cabeza después de haber tomado agua, vi a aquella mujer. Fue demasiado rápido la imagen, por lo cual nuevamente, solo lo tomé como mi imaginación, seguí con mi día, salí con mis amigos, quedé con mi novia, y volví a mi casa a eso de las 10 de la noche, echar una mirada a aquel parque. Por alguna razón sentí un escalofrío en mi espalda, algo que me hizo sentir temor y entrar rápidamente en mi casa, cerré la puerta con llave, y simplemente me fui a acostar, pues ya había cenado, además de que tenía que bañarme pues mañana me toca trabajar. Me quedé dormido, hasta que una luz muy brillante, me despertó a eso de las 2 de la madrugada. Yo solo fui a mirar a la ventana, pues me molestaba la luz y quería ver quién estaba a esas horas, haciendo tal cosa, así que me asomé por la ventana, y no había nada, solo las luces que alumbraban aquella calle y parte del parque. Fue entonces donde sentí de nuevo un escalofrío, después me sentía observado, simplemente cerré las cortinas y me fui a dormir. Al siguiente día, mientras iba para el trabajo, me sentí observado en todo el camino, y sentía un aire frío. De todas formas solo seguí caminando hacia mi trabajo, y cuando pasé por un callejón el cual estaba bastante oscuro, juro ver de nuevo a aquella mujer de esa sonrisa tétrica. Esta vez ya me sentía más preocupado, seguía pensando que era mi imaginación, pero estaba pensando ir a ver a alguien y contarle lo que me pasaba, pues no era normal. De todas formas llegué al trabajo, yo me puse a trabajar, aunque me sentí observado por todo el día de trabajo. Al salir de solo quería irme a mi casa, y ver alguna película, o algo, pues quería simplemente descansar un rato, así que llegué a mi casa, y de nuevo vi aquella cara con esa sonrisa tétrica, aunque cuando me froté los ojos, pues ya no estaba. Yo simplemente llegué a mi casa, y sentía que estaba más frío de lo normal, algo que se me hizo raro, pues en la zona donde vivo, por lo regular a estas horas están algo tibias, pero pues sentía bastante frío. De todas maneras simplemente me fui a mi cuarto, y me puse a ver algunas películas. Estaba en mitad de la segunda, cuando vi de nuevo una luz, esta vez era tintineante. De nuevo me asomé por la ventana, pero no había nada, solo gente pasando, y niños con sus madres y padres en el parque, hasta que miré una esquina del parque, y esa mujer estaba de nuevo ahí, mirando a donde yo estaba. Yo simplemente me alejé de la ventana y seguí con lo mío. Realmente solo necesito descansar, me dije. Así que me acosté y me eché una pequeña siesta. Ese día tuve la peor pesadilla de mi vida. En el sueño desperté en un lugar que se me hacía conocido, pero eso era, a que algunas partes de ese lugar, eran sitios que ya solía frecuentar bastante en ese tiempo. Empecé a caminar por el sitio, se escuchaba una melodía de violín de fondo, melodía que cada vez se intensificaba más y más. En el lugar una neblina bastante densa empezó a aparecer, no me dejaba ver demasiado. De todas maneras algo me incitaba a seguir caminando, a pesar de que me sentía en peligro, así que simplemente seguí caminando, sin rumbo específico, hasta que topé con una pared. La neblina ahora era mucho menos densa, y me dejaba ver mejor. Era una especie de fábrica abandonada. Dentro de mí quería volver por donde había venido, pero algo me estaba impulsando a entrar, así que lo hice. Dentro solo encontré oscuridad, algunas luces tintineantes, y escuchaba risas, aunque por alguna razón no sentía nada de miedo, algo que realmente me sorprendió. Pero bueno, caminé por aquel lugar. Primero investigué el primer piso, encontré ropa, unas camas,
Además de sangre, había sangre y herramientas las cuales estaban ensangrentadas. Era como si hubiera surgido un gran asesinato en este lugar. Seguí investigando el lugar, subí al segundo piso, fue donde me encontré con unos baños. En uno de ellos, en su espejo, una sonrisa estaba dibujada, y lo que parecía una persona más estaba tirada. Esta mujer se parecía a alguien que había visto recientemente, me dije, pero no podía asegurarlo, pues su cara estaba algo desfigurada, y había un martillo ensangrentado en el suelo. En ese momento no le di importancia al martillo. De todas maneras, seguí en aquel lugar, hasta que se hizo de día, y fue cuando lo último que vi fue a una mujer pegándome con un martillo. Simplemente desperté. Otra vez aquella luz fuerte estaba en mi ventana, aunque esa vez la ignoré, y me volví a dormir. Después de eso, estuve unos días en tranquilidad, hasta que de nuevo llegó el fin de semana. Yo venía ya de terminar de trabajar, y tenía pensado descansar y después salir con algunos amigos, así que ya los había invitado con antelación. Yo iba de nuevo por aquellas calles las cuales tenía que recorrer cada vez que volvía del trabajo, aunque ese día las sentía diferentes, eran mucho más tétricas que antes. No sabría cómo explicarlo, pero mejor seguí caminando, sin mirar a los lados ni atrás, ignorando todo lo que podía. Hasta en un momento comencé a trotar, para ir más rápido, hasta que pase por aquel parque nuevamente. Oscuridad era lo que rodeaba el parque. Ahora sentía que seguía en aquel sueño. Era anormal ver tan oscuro ese parque, demasiado anormal. Aún así simplemente seguí mi camino, o al menos eso intenté. Escuché una voz hermosa, de una mujer, llamándome. Yo no quería, pero mi cuerpo, era como si no me perteneciese. Solo caminé hacia el parque, aunque yo trataba de evitarlo. No me daba demasiada buena espina entrar a ese parque. Me aferré a un poste, pero al final también mis brazos cedieron, y entré a aquel parque. Solo empecé a sentirme demasiado mareado, con mucho sueño. No podía mantenerme en pie, solo veía oscuridad, y terminé cayendo al suelo. No sabía qué hora era, no sabía ni dónde estaba. Era un sitio donde la oscuridad reinaba, apenas podía ver aquellas paredes con manchas rojas. Era como si estuviera en otro sitio, no sabía qué hacer, además que me encontraba mareado. En ese momento, vi aquella luz, que siempre aparecía en la noche. Yo la seguí, pensando que me llevaría a casa, así que comencé a correr hacia esa luz, la cual parecía retirarse cada vez más. Yo trataba de correr más y más hacia ella, pero no podía alcanzarla, no podía. Al final terminé cansado, y me tiré al suelo. La luz desaparecía al igual que aquella oscuridad. Cuando vi el barranco que tenía enfrente me quedé sorprendido. Si hubiera seguido corriendo hacia aquella luz, yo estaría muerto. Me quedé sorprendido. Aún así, a pesar de que la oscuridad se disipó, yo no sabía dónde estaba. Estaba rodeado de árboles. La zona donde estaba era como el centro de algo, pero a lo lejos veía solo árboles. Comencé a caminar por el lugar, buscando algún rastro de vida, pero no encontraba nada, ni siquiera animales. El barranco hacía una gran línea que atravesaba todo el lugar. No podía pasar al otro lado, pues no había ni puente, así que no sabía qué hacer. Una de las únicas maneras que pensaba en ese momento es como en algunas películas que vi, tumbar un árbol grande y hacerlo como puente, pero realmente tenía que tumbar un árbol que fuera muy grande, además que necesitaba herramientas, así que eso al final lo descarté, pero aún así simplemente comencé a caminar por el lugar, y de nuevo tenía esa sensación de que alguien estaba observándome, y cada minuto que pasaba, se sentía más y más peligro. Yo tenía que encontrar la forma de pasar al otro lado. Corrí hacia donde había bosque, para ver si podía perder a lo que sea que me esté observando. Después de como unos 40 minutos, sintiendo cada vez más peligro, logré llegar al bosque. Por fortuna, me di cuenta de que un árbol extremadamente grande que estaba en la orilla del barranco, tenía unas ramas gigantescas que llegaban al otro lado, gracias a otro árbol similar. El problema era subir, pues las ramas grandes estaban como eso de 7 metros arriba de mí, y tenía la presión de que algo o alguien estaba observándome, y eso tenía que hacerlo con sumo cuidado, pues cualquier mal agarre caería. Así que primero me mentalicé, y después comencé a subir. A pesar de la presión que estaba teniendo, por sentirme sumamente vigilado, y con una sensación de muerte segura, logré subir aquel gran árbol. Ahora solo era cruzarlo, cosa que suena fácil, pero debo tomar en cuenta el equilibrio, cosa que realmente no tenía mucho, pero aún así era eso, o quedarme ahí. De las dos formas tal vez moriría, solo que prefería morir por tratar de salvarme, a morir por quedarme sin hacer nada. De todas maneras, solo avancé por aquella rama. En momentos sentía como si me fuera a caer,
pero al final, logré cruzar, llegué al otro lado, que claramente era similar al anterior, solo que aquí ya no me sentía en peligro, pero de un momento a otro, comencé a sentir como la tierra temblaba, pero temblaba por secuencias de 3 cada medio segundo, y lo que me di cuenta, es que aquella gran línea la cual acababa de pasar, se estaba abriendo más, por lo que tenía que salir de ahí deprisa. La secuencia fue aumentando, mientras iba acercándome a aquel bosque, al final quedaron de 40 secuencias por minuto, lo que hacía que lo que antes era una línea, ahora se transformara en un gran hueco en el suelo. Corrí y me adentré en el bosque, la oscuridad no se hizo esperar, y yo no sabía dónde tenía que ir, por lo cual seguí derecho, sin pensármelo 2 veces. Los temblores comenzaron a disminuir, algo que me comenzó a alegrar, pero el problema al cual tenía que enfrentarme ahora, era el de saber por dónde ir. Solo me quedaba aventurarme por el bosque, pues realmente era la única forma de seguir avanzando, así que estuve hasta que tenía sueño caminando por ese bosque, parecía infinito, y al final decidí quedarme a dormir cerca de una especie de cueva. Realmente no sabía si era seguro o no, pero ya tenía sueño y al final quería estar a cubierto, por si llueve, así que me quedé a dormir medianamente bien. Solo me despertó en la noche, una especie de pasos, pero de ahí en fuera nada más, aunque esos pasos realmente me inquietaron, era como si estuvieran huyendo de algo, pero de todas formas, solo dormí y desperté horas más tarde bastante bien descansado, así que seguí caminando por el bosque, en la dirección en la que ya estaba yendo el día anterior. Caminé durante horas, y ya me estaba deshidratando, pues no había tomado agua por un día y algunas horas, además sin contar el hambre que tenía, sentía como la fuerza se me iba yendo, pero aún así continué, y una hora después logré salir de aquel bosque. Estaba en lo que parecía unas montañas, veía la ciudad de lejos, pero ¿cómo llegaría hasta la ciudad, siendo que apenas me podía sostener? Por suerte un pequeño poblado estaba cerca de aquel lugar donde me encontraba. Fui a ese pueblo, ellos me contaron algunas cosas, entre ellas una que me interesó mucho, y más por mi situación. Fue hace bastante tiempo, hace unos 12 años aproximadamente. Ese pueblo apenas estaba creciendo, eran 50 habitantes en ese entonces, entre ellos una chica la cual siempre sonreía, hablaba con todos, y siempre se veía alegre. La chica tuvo que irse del pueblo con sus padres, no supimos de ella por unos meses, hasta que en las noticias salió que había sido asesinada, por resistirse cuando la querían violar. El sujeto la mató a golpes y después la violó, pero días después apareció otro encabezado que decía la siguiente nota: hombre buscado por la ley, por asesinato y violación a una mujer, fue encontrado asesinado a martillazos. El sujeto se encontró sin su rostro. Después de eso varios casos se dieron a conocer, solo que 2 años después pararon los asesinatos, y se cuenta que de vez en cuando se aparecen en los parques, y se dice que mucha gente ha desaparecido después de eso. Solo ha habido 2 personas que han sobrevivido y por eso sabemos esto, pero bueno. Eso es lo que me dijeron. Claramente yo no les comenté sobre lo que me había sucedido, pues no era necesario. De todas formas ya sabía quién era esa mujer, la chica, más bien, de 17 años cuando falleció, la cual siempre lleva una sonrisa en su rostro, demostrando que aún después de la muerte sigue sonriendo. Aún así, me alegro de poder salir de aquel lugar. Con lo que me contó el señor, no soy el único el cual ha visto a esa chica, la chica que lleva por nombre Verónica. Después de lo que a mí me sucedió, aparecieron varios carteles de Se Busca 5 chicos los cuales desaparecieron misteriosamente, y hasta ahora no hay rastro de ellos. A veces me pregunto, ¿acaso la gente tiene conocimiento de aquel gran bosque que está entre todos los cerros? Aquel bosque donde te lleva la mujer de la sonrisa.